El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. ¿Qué tal, amigos de Anunciación TV? Muy buenas tardes, es un placer saludarles. Y hoy con nosotros una de las pioneras del altruismo para hablarnos de qué es esto. Acuérdense que vamos a cumplir 20 años la Fundación para la Promoción del Altruismo en el mes de octubre, y con nosotros se encuentra Tere García Ruiz, nuestra directora, quien nos va a platicar, quien nos va a contar reseñas, experiencias, anécdotas de cómo han sido estos 20 años y, por supuesto, cómo fueron sus inicios en el ámbito del altruismo. Tere, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Tere, bueno, ahora se invierte en los papeles, estoy entrevistando, ¿no? Sí, bueno, esa es tu profesión, ¿no? Claro. Tere, platícanos cómo inicias en el altruismo. Bueno, en lo personal el altruismo tiene todo que ver con mi historia familiar. Mi papá, de hecho, como abogado, hizo la propuesta de ley de instituciones de asistencia privada en su tesis para la transformación de asociaciones civiles en IAPES, una revisión a fondo de la historia de la ley de instituciones de asistencia privada y propuestas súper interesantes para México en ese sentido. Entonces, desde que ellos dos se casaron, mis papás iniciaron sus actividades altruistas de manera compartida, porque compartían esa convicción. De hecho, por eso se enamoraron, porque compartían la convicción de la justicia social. Digamos que son los jóvenes del 68, ¿no? Claro. Con un ímpetu poderosísimo en favor de la mayoría, buscando la paz y el desarrollo para todos. Entonces, participaron con indígenas, con campesinos. La primera obra concreta que ellos hicieron junto con sus amigos fue un albergue de niños con discapacidad, al que llegaron pues como huéspedes 17 niños en total. Durante toda mi infancia y adolescencia crecimos con ellos prácticamente en las visitas que hacíamos casi diario a este albergue. La Fundación Álvaro Obregón se llamaba. Y entonces aprendimos a reconocer a la humanidad como muy diversa, con dones y talentos para todos, con fortalezas y debilidades en todos, con capacidades y límites, y que todos éramos complementarios. Un lema en mi casa era: todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Y para mis hermanos, para mí y para toda nuestra descendencia no hay otra manera de ver la vida más que así entenderla. Luego me inicié como periodista en Televisa hace ya 31 años. He trabajado como reportera de información general, como reportera especializada en finanzas y economía, y todo esto me dio como un background suficiente para poder entonces iniciar el periodismo especializado en altruismo en 1995, con una exploración del campo del tercer sector en la Ciudad de México, que luego con el tiempo, en 20 años, lo hemos ampliado a nivel nacional gracias a las alianzas con los órganos rectores en el interior del país. Dos preguntas. Una, ¿por qué te inclinas hacia el altruismo y no política, economía, espectáculos? Y la otra, ¿qué diferencia hay entre el altruismo de hace 20 años con el de ahorita? Bueno, es una enorme diferencia. Yo espero que no sean más las diferencias negativas que positivas. Por supuesto que hay una madurez en el tema de la profesionalización de los servicios de las organizaciones no lucrativas, en la estética de sus instalaciones, en la atención digna y delicada para con los beneficiarios. En eso podríamos decir que en 20 años ya todas las organizaciones no lucrativas te dan una imagen de relación digna con los beneficiarios, y no son lugares donde los más vulnerables van y piden una especie de limosna. Ahora sí se ve que son espacios de desarrollo humano integral, sea cual sea el rubro al que se dediquen estas instituciones. Sin embargo, he visto un deterioro en el sentido del espíritu de las organizaciones no lucrativas, ¿no? Sí. Que han fortalecido toda la apariencia estética, física de sus instalaciones, el servicio material o la entrega de beneficio material para con sus beneficiarios, pero se ha perdido un poco la conciencia de sentido de familia y de comunidad. Entonces se ayuda a personas de manera particular, personas identificadas con necesidades específicas, y se olvida de trabajar todos de manera conjunta para lograr la unidad familiar y la perspectiva comunitaria.
Entonces, nosotros comenzamos en 1995 explorando el campo altruista con el ánimo de dar noticias que llenaran de esperanza a los mexicanos. Entonces, decidimos que tendría que ser un periodismo especializado en altruismo, el periodismo político, el periodismo económico, el periodismo, incluso podría decir policíaco, bélico, etcétera, denunciaba constantemente injusticias. A fines de 1994 viene un derrumbe económico en paralelo al primer levantamiento indígena zapatista, y entonces se reúne un grupo de académicos y empresarios y deciden hacer un patronato, registrarlo en la Junta de Asistencia Privada y que tuviera como misión promover la esperanza para México y dar soluciones. Así se forma Fundación para la Promoción del Altruismo, con este objetivo claro: hacer un periódico de buenas noticias que den soluciones a las múltiples necesidades y crecientes necesidades de los mexicanos. Estas noticias tendrían que emanar de las actividades del tercer sector, y empezamos entonces a explorar esto. Eran buenas noticias y el periodismo tradicional no consideraba como noticia lo bueno, ¿no? Pero en este contexto, no solo nacional sino mundial, donde abunda la noticia negativa, era preciso ya convertir en noticia las cosas buenas que suceden, que se realizan. Y entonces iniciamos pues preguntando a los líderes sociales del Distrito Federal qué es lo que hacían, de qué manera ayudaban, cuál era su metodología, a qué grupos específicos, etcétera. Durante los primeros 5 años así fue, digamos, nuestro periodismo, un periodismo llano, informando qué, quién, cómo, dónde y cuándo y a quién. Y después nos dimos cuenta que este tema se había politizado y se había materializado, en el sentido de que se estaba mirando tanto el sector político como un bistec sabrosísimo a las organizaciones no lucrativas, y entonces comienza a politizar la ley de instituciones de asistencia privada, al menos en el DF, y el sector empresarial comienza a ver un nicho de mercado. Cuando nos damos cuenta de los riesgos que corre la difusión del altruismo, porque se empieza a anunciar como un aporte importantísimo en materia política, social, económica, cultural para México, y que entonces empiezan a introducirse intereses ajenos al altruismo puro, digamos. Entonces empezamos a hacer editorial, ya no solamente era la noticia diaria, sino era un aporte crítico, propositivo, advirtiendo cuál era la diferencia entre la filantropía, que es intentar devolver a la sociedad un poquito de lo que acapara mediante un sistema de libre mercado, lo que era la mercadotecnia social, frente al periodismo puro que investiga, que no se atreve a difundir lo que no le ha constatado, etcétera, ¿no? Entonces fuimos haciendo definición de conceptos. Durante el tercer lustro, ya después de haber probado los primeros 5 años un periodismo llano, los segundos 5 años, el segundo lustro, un periodismo más crítico, más dedicado a la advertencia, ¿no? de distinguir y de salvaguardar los principios éticos del altruismo para no confundirlos con otras prácticas. En el tercer año, al darnos cuenta que ni la política ni la empresa coincidirían con estas propuestas de austeridad, educación, matrimonio heterosexual, familia, comunidad, respeto al campo, etcétera, a la multiplicidad de cosmovisiones que hay en México, respeto, veneración hacia los pueblos originarios, etcétera, cuando nos dimos cuenta que eso no se estaba dando, que no había buen reparto de la riqueza, que no había prevención de los males sociales a partir de la consideración del valor de la persona humana, introdujimos el tema religioso. Qué interesante, ¿no? Dijimos, claro, bueno, vamos entonces a fortalecer la conciencia humana, haciendo notar que el ser humano es feliz en su relación con lo trascendente, que el ser humano vuelve a la vida organizada y pacífica en familia y comunidad cuando tiene un trato personal con Dios a partir de esa revinculación con el Ser Supremo y el respeto a la pluralidad religiosa. Este tema no se había incorporado nunca antes en el periodismo plural, digamos, en el periodismo heterogéneo, como de hecho lo es el altruismo, porque el altruismo llega a tocar los aspectos políticos, económicos, culturales, sociales, de violencia, ya lo vemos también, ¿no? Ahora que se habla tanto del narcotráfico, de las adicciones, de las personas en situación de cárcel, del bullying, ¿no? Entonces, claro. Entonces, bueno,
pues metimos el tema religioso, y en los últimos, los más recientes 5 años, que sería el cuarto lustro, lo que hemos hecho es crear redes a nivel nacional de medios de comunicación a través de los órganos rectores que ponen sus programas de radio en nuestro portal de internet para que todo México conozca cuál es la propuesta de esa mayoría que es testigo activo de la realidad mexicana. Tere, en estos 20 años, bueno, la gente te conoce, la gente sabe que eres defensora de los derechos humanos, defensora de la familia, del matrimonio. ¿Qué experiencia te deja? Pues ¿Qué cosas buenas te deja? ¿Qué cosas te han decepcionado de estos 20 años? Bueno, me ha dolido ver que el periodismo altruista, que fue el que nosotros impulsamos y que llegamos a convencer de su importancia a casi 200 periodistas de pues más de 100 medios de comunicación y que se convirtieron en aliados de la sociedad civil organizada, me duele que la mercadotecnia social haya invadido tal el campo del periodismo altruista, que le haya arrebatado los espacios posibles para comentar cómo es este programa. Nosotros hacemos este programa, pero habíamos logrado como organización no lucrativa que otros 90 periodistas como nosotros estuvieran también haciendo este periodismo en sus medios de comunicación, en más de 100 medios. Sin embargo, pues como esto era crear conciencia social, las empresas de inmediato invaden este campo y empiezan a introducir el concepto de la mercadotecnia social, y mediante spots y anuncios y cápsulas breves y reportajes pregrabados se lanza a la fama, digamos, a organizaciones no lucrativas que además no hay la constancia de que en verdad estén trabajando, no en todos los casos, ¿no? Pero sí creo que el periodista es siempre un contralor de la actuación social y que no podría ponerse el periodismo como una práctica obsoleta, porque por delante se le coloca a la amenaza de la mercadotecnia social, ¿no? Cuando estamos hablando de organizaciones no lucrativas. Y por otro lado, pues esta situación de constatar que las organizaciones no lucrativas están más preocupadas por el tema del acaparamiento de la captación de recursos, de la procuración de fondos frente a la prevención de los males sociales, digamos. O sea, el querer buscar por todos los medios la permanencia de las instituciones y no estar hablando mejor, constantemente, insistentemente, apasionadamente, de manera que se prevengan los males sociales, es lo que me preocupa también. Amigos, con Tere García, hablándonos de la Fundación para la Promoción del Altruismo en estos 20 años que cumplen en octubre, y hablándonos del altruismo desde su perspectiva y sobre todo desde su experiencia. Vamos a una pausa y regresamos.
Amigos de Anunciación TV, estamos de vuelta con nosotros Tere García Ruiz, hablándonos de la Fundación para la Promoción del Altruismo en estos 20 años de historia, de labor que no ha cesado, que no ha parado y que constantemente busca más retos e ir por más y buscando nuevas experiencias de vida. Tere, platícanos desde tu perspectiva, ¿qué se siente estar al frente de un medio tan importante como la Fundación para la Promoción del Altruismo? Bueno, una gran responsabilidad por encima de mis intereses personales en busca del bien común. Es desgastante muchas veces es frustrante porque eres testigo de la historia del altruismo en México, al menos en los últimos 20 años, ya como profesional de la investigación y la difusión del quehacer altruista, como periodista y como filósofa, que también soy filósofa, ¿no? Entonces tengo una gran esperanza puesta en materias como la antropología filosófica, y que es una omisión tremenda en el actuar altruista, en el sentido de que no se aquilata todavía a la persona humana como un ser completo, con mente, cuerpo, alma, emociones, espíritus, sentimientos, aspiraciones, inquietudes, temores, alegrías, miedos. Entonces, sin esa visión completa de lo que es la persona humana, las ayudas se convierten en cosas muy parciales y meramente materiales, como satisfaciendo la parte física, la parte de la salud del cuerpo, pero olvidándose de esa parte emocional, afectiva, psicológica, espiritual del ser humano. Por ejemplo, me sigue doliendo mucho el ver que crecen en número los asilos de ancianos, como si las familias estuvieran realmente desplazando al adulto mayor y dándole la espalda a quienes nos han dado la vida. Me duele mucho también cada vez que se abre un nuevo albergue para niños abandonados, ¿no? Y que la cifra horrenda de 400,000 niños viviendo en situación de albergue es dolorosísimo. Me duele mucho también el que se abran comedores al garete para niños, ¿no? Y que los papás y las mamás, al margen de esta posibilidad de ser ellos los proveedores del alimento, y no solo los proveedores, sino los que se sientan a compartir el pan de cada día con sus hijos, que es un momento ritual en el que se transmiten los valores, en el que se aprende a convivir, a platicar, a compartir, a privarse, a sacrificar un poco para bien de todos, en fin. Esos momentos sagrados se pierden porque las familias se han diluido. Me duele mucho la defensa de la mujer desde un punto de vista feminista exacerbado, que pierde de vista la necesidad misma de la mujer de tener su consorte, su hombre, el compañero de su vida, al lado suyo para la crianza de los hijos y para la alegría necesarísima para lo cotidiano en la vida, para poder hacer frente a las responsabilidades de cada día. Se necesita esa ternura, ese cariño, ese amor, esa compañía y la presencia del hombre y la mujer, ¿no? En comunión. En fin, hay conceptos que hemos visto que nos han bombardeado en los últimos 20 años que han hecho que se pierda de vista el ser humano en su totalidad. Tere, ¿concibes tu vida sin el altruismo? ¿Concibo mi vida en el altruismo? Sí, sin el altruismo. No, imposible. Yo creo que el altruismo lo entiendo tal cual lo aprendí desde muy pequeña, como la forma de vivir a partir del reconocimiento de que todos somos hermanos. Me gusta el nombre tan audaz de nuestro medio de comunicación en el periódico, Somos Hermanos, ¿no? Que es el primer medio con el que comenzamos. Después llevamos ese programa a la radio y peregrinamos en todas las emisoras del Distrito Federal al menos, y luego pues este canal de anunciación. Me gusta el nombre de Somos Hermanos porque aunque no es un nombre muy comercial ni muy periodístico, es un nombre muy atrevido. Nos guste o no nos guste, lo queramos o no lo queramos, lo creamos incluso o no lo creamos, somos hermanos, estamos hechos de la misma pasta, del mismo barro, somos hijos de la misma patria, si quieres verlo de una forma menos trascendente, al menos de la misma nación somos hijos, y desde mi punto de vista personal y que comparto públicamente porque es mi mayor alegría, mi fe, es lo que me da la fortaleza y la perseverancia, pues somos hijos del mismo Dios, del creador de todo lo visible y lo invisible, y es el que nos vincula amorosamente y nos hace sentir
concebir al otro como alguien con quien yo he de compartir todo si quiero ser feliz, porque la tierra se hizo para todos, y si la acaparo no voy a ser feliz porque me quedaré sola y privada del amor de otros, ¿no? Entonces el altruismo lo entiendo como esa vinculación de corazones que se hacen uno en el reconocimiento de ser hijos de un mismo padre, y de ahí que nos ocupemos y no solo preocupemos, sino nos ocupemos porque todos tengan satisfechas sus necesidades y todos tengan la libertad de elegir su porvenir. No es posible que hoy veamos tantas personas obligadas, orilladas a tomar decisiones que no querrían tomar, como los migrantes, por ejemplo, o las mujeres que se dedican a la prostitución, que abundan y cada vez son más, o como las víctimas de trata, que por desamor han sido víctimas de un afecto falso y han sido acosadas y han sido seducidas, y luego se dan cuenta cuando ya despiertan que han sido sometidas a este mercado tan horrendo de la trata. Entonces no es posible que podamos permanecer inmunes a las realidades tan lacerantes que vemos a nuestro alrededor. Tere, ¿qué le falta a este país? Todo. Hablando si tuvieras una varita amor. mágica, si tuvieras oportunidad de crear un bosquejo y decir, a este país le falta esto, y tocaste un tema muy importante como la familia, ¿no? Por eso que la familia ha perdido terreno, ¿no? Sin embargo, pienso que la familia es la base, como se dice, la base de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que falta amor. Para mí Dios es amor y el amor es Dios. Entonces esta jactancia y esta soberbia que ha hinchado a los mexicanos, haciendo sentir vergüenza cuando tienen fe en Dios, y conste que soy respetuosísima, y no solo respetuosa, sino amorosa con la pluralidad religiosa. Pero este complejo frente al intelectualismo, ¿no?, a la soberbia de la técnica y la ciencia, y entonces el complejo humano frente a la posibilidad de conservar su relación con Dios ha deteriorado a México. México, en ese afán de alcanzar los primeros niveles en tecnología, en aplicación misma de la tecnología y tal, pues se ha olvidado de la relación más importante, que es la relación con Dios. Por ende, la relación entre hombre y mujer se ha deteriorado, porque solamente de manera compasiva, cuando eres visto por Dios de manera compasiva, y esto solo te das cuenta en tu relación íntima con Él, puedes ser compasivo con el otro y entonces acompañar al otro para siempre, ¿no? Y luego de ahí, pues la compasión misma de el hombre y la mujer para con los hijos, la familia extensa, la compasión para con los adultos mayores. Este mundo no puede vivir sin Dios y sin madre, y la madre no puede ser una madre plena sin marido, aunque no fuera el papá de sus hijos, pero sí necesita un consorte, ¿no?, que sea capaz de acompañarla en esa tarea magnífica de criar a los pequeños. No es bonito que abunde esta cultura de la madre soltera y que haya tantos beneficios económicos, tanto del sector privado como del sector público, para a esa mujer que sufre, a la que le llaman orgullosamente madre soltera, y que no tendría por qué ser una mujer sin compañero, ¿no? Entonces creo que falta esta conciencia de cuáles son las necesidades reales, tocándose el corazón, identificándolas y procurando que en todos los quehaceres altruistas, empresariales y políticos se esté fomentando la unidad entre hombre y mujer, la unidad de la familia y el respeto a la diversidad de culturas que hay en México, por lo menos 60 etnias, con una cosmovisión muy definida y que habría que respetar, porque enseñan mucho a vivir, enseñan mucho a relacionarse con Dios y con la naturaleza, con la misma tierra, ¿no?, a conservar pues esa unidad de la que estamos hablando, y que por falta de esa unidad surgen problemas sociales múltiples, variados, que luego resulta que las instituciones son las que tratan de curar esas dolencias sociales por falta de familia y comunidad unida, ¿no? Sí. O sea, son 3 o 4 adultos de un albergue los que están sustituyendo a 50 o 100 adultos que son los papás de los niños que están en albergue, o a unos 500 adultos jóvenes que son los hijos de los ancianos que están en asilo, ¿no? O sea, dices, no es posible que se haya institucionalizado ya no solo la pobreza, el hambre, la enfermedad, sino también los múltiples colores y formas de los males sociales generados por la falta de relación íntima con Dios, por falta de relación amorosa y buena entre hombre y mujer, por falta de unidad familiar y por falta de conciencia de comunidad.
estos 20 años al frente de este medio, se dice fácil, ¿no? O sea, 20 años, a lo mejor y ahorita ya lo ves, no es mucho, pero ¿cómo han sido estos 20 años en cuanto a la carrera? Porque me imagino que también ha sido una carrera de resistencia en la cual has pasado altas, bajas, y sin duda también debes tener un equipo que te respalde, ¿no? Sí, los últimos 5 años han sido los más difíciles. Han sido los más difíciles porque la competencia en la procuración de fondos es fuerte, son cada vez más organizaciones no lucrativas y paradójicamente menos las que reciben todos los donativos. Así te lo pongo, qué fuerte, ¿no? Sí. Cada vez son más y el discurso incluso es que crezcan en número las organizaciones altruistas porque eso conviene a la agenda de corporativos elitistas que están buscando solo su bien material, ¿no? Y que están generando pobreza, y entonces el discurso del tercer sector en Estados Unidos, en Colombia y que ha llegado a México es ese, que crezcan en número las organizaciones no lucrativas, lo cual pone en evidencia el desinterés de parte de ese sector acaparador de recursos por prevenir la pobreza y más bien incentivar el trabajo y el desarrollo de cada familia. No tiene esos intereses y entonces advierte, como voy a seguir empobreciendo como sistema económico neoliberal, pónganse las pilas líderes sociales y creen nuevas organizaciones no lucrativas. Ante ese crecimiento, esa vorágine de crecimiento en número de organizaciones no lucrativas, hay algunos muy listillos que, conociendo la agenda de estos acaparadores, captan los donativos por amiguismo, ¿no? Y entonces cada vez hay menos recursos. Nosotros como periodistas hemos sido defensores y celosos de nuestro quehacer informativo, hemos tenido que reducir nuestro personal, pero incluso los administrativos se han convertido en comunicadores y ahora saben usar toda la tecnología de las cámaras, el audio, los micrófonos, las consolas, en fin, y están a la vanguardia junto con nosotros, y los periodistas que seguimos en pie, pues estamos haciendo investigación y difusión del quehacer altruista y crítica también. Además que tenemos colaboradores voluntarios que también aportan con su pluma estos criterios que deben regir al ser humano, como las fortalezas y las luces y las antorchas que te van guiando en el camino, ¿no? La defensa de la familia, de la educación, del trabajo, de la libertad, de la verdad, de la justicia social, de la pluralidad religiosa, etcétera. Tere, platícanos qué proyectos vienen para la Fundación de la Promoción para el Altruismo en estos, digamos, otros 20 años, ¿no? Esperemos. Los próximos 20 años, 50, no sé cuántos. Pues siendo IAP tiene que permanecer, ¿no? Y efectivamente se espera que sea una institución muy bien salvaguardada por el órgano rector, que es la Junta de Asistencia Privada, por un patronato sólido que se vaya renovando y creciendo para que pueda garantizar nuestras actividades. Y lo que esperamos es seguir siendo luminarias, por decirlo de alguna manera, todo el equipo, todo el personal, todos los que escribimos en el periódico Somos Hermanos, en el portal de internet, o que hacemos estos programas de radio y televisión en anunciación.com.mx, que sigamos iluminando y poniendo pues la luz sobre esas acciones nobles que nos invitan a reconocer en la vida la necesidad de la convivencia humana como el único camino para vivir felices. O sea, solamente la relación entre personas es la que nos hace felices, porque ya podemos tener la panza llena y si no tenemos un amigo de nada sirve, ¿no? Ya pueden las mujeres tener un subsidio mensual, o los ancianos o las personas con discapacidad, sillas de ruedas, pero si no tienen amigos de nada les sirve. Entonces creo que la relación de amor entre los seres humanos es lo que seguiremos promoviendo y destacando en todas las actividades no lucrativas. Y cuando detectamos que hay amor en estas organizaciones no lucrativas, cuando no solamente asisten en lo material al ser humano, sino de manera integral, cuando no solamente asisten a una persona que debería vivir en familia, sino que contextualizan su ser en la familia y en la comunidad e involucran a todos los miembros de la familia para fortalecer esa unidad, cuando previenen los males sociales y cuando pues buscan siempre el bien de sus beneficiarios por encima de sus propios intereses. Tere, se nos agotó el tiempo. Repítenos Facebook para la gente, Twitter y dónde podemos encontrar el suplemento.
Bueno, el Facebook es Todo México Somos Hermanos, Twitter @somos_hermanos, página web anunciación.com.mx, el periódico Somos Hermanos se inserta en el periódico Reforma el primer martes de cada mes y además tenemos un tiro extraordinario que llega a toda la República Mexicana. Si usted quiere recibirlo gratuitamente, puede escribir a hramirez@anunciacion.com.mx, hramirez@anunciacion.com.mx, solicitando que le haga llegar el periódico Somos Hermanos directamente a su domicilio. Muchas Tere, gracias. te agradezco y te felicito por estos 20 años. Gracias, y yo a ti, Eduardo, por ser parte del equipo. No, gracias, Tere. Gracias. Pásela bien. Ah, no, tú despides. Como dice Tere, pásala bien haciendo el bien. Muy bien. Adiós. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Presentan informe actualizado sobre el proceso de la consulta a la tribu Yaqui frente al acueducto Independencia. Millones de metros cúbicos, 50 millones cúbicos, ya que ya es una afectación real que la propia Semarnat debe tener en cuenta ese dato para poder suspender la operación del acueducto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esa agua hace falta a la tribu Yaqui y esa agua no cuenta.